El 15 de agosto de 2022, el Tribunal Electoral puso a disposición de los precandidatos que aspiran a un cargo por libre postulación una serie de mecanismos para el inicio del proceso de recolección de firmas de respaldo que brindan un número plural de ventajas. Entre estos mecanismos, podemos mencionar los 80 kioscos multiservicio en todo el país, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, ubicados en todas las oficinas y sitios de gran afluencia de personas. Las oficinas de organización electoral en todas las sedes del Tribunal Electoral. Los libros móviles que se utilizan en lugares de difícil acceso en donde no hay conectividad. Las videollamadas que pueden realizarse desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras con conexión a Internet durante todos los días, incluyendo fines de semana. Los precandidatos deberán obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda. El lunes 31 de julio del 2023 es el último día para recoger firmas de apoyo y el número de firmas de cada precandidato será publicado en el Boletín Electoral. Hoy, en A Profundidad, conoceremos cuáles son las normativas establecidas para los precandidatos de libre postulación en el proceso de recolección de firmas del Tribunal Electoral. ¿Cómo será el uso de la tecnología en este proceso y cómo se garantiza la transparencia? ¿Pueden o no recibir patrocinio económico para el proceso de recolección de firmas? ¿Y cómo debe ser la rendición de cuentas de los gastos? ¿Qué tipo de publicidad política no podrá ser utilizada por los precandidatos durante el proceso de recolección de firmas? Estas y otras interrogantes serán consultadas a continuación. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la recolección de firmas de los candidatos de libre postulación. Nos acompaña Magda Ceballos, jefa del Departamento de Partidos Políticos y de Libre Postulación. Vamos a conversar cómo avanza este proceso de recolección de firmas de los candidatos de libre postulación, el trabajo que realiza el Tribunal Electoral también para que todo sea de manera transparente y que ellos se sientan que realmente pues, tienen esa oportunidad de ocupar un puesto a través de la libre postulación y lograr los votos para poder lograrlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo está? Y sobre todo, ¿no?, tratar este tema tan importante con mira a las elecciones del 2024. Buenas tardes, licenciado Carlos Rivera. Gracias a CERTV por la oportunidad de poder explicar y dar a conocer más a la ciudadanía todo lo que el tema de la libre postulación. El Tribunal Electoral ha iniciado el proceso del Plan General de Elecciones. Se arranca siempre, podría decir prácticamente 2 años antes del proceso electoral, pero en esta ocasión ha iniciado el proceso de la recolección de firmas de candidatos de libre postulación. ¿Cómo avanza el mismo hasta el momento? Bien, nosotros hicimos la convocatoria de las elecciones generales el 1 de junio, fue el 1 de junio de este año, y allí mismo empezó todo el proceso de que los precandidatos de libre postulación comenzaran a presentar su documentación. Ellos presentaron su documentación entre el 1 de junio hasta el 31 de julio del 2022. Y luego empezó la recolección de firmas a partir del lunes 15 de agosto de este año. ¿Ese proceso de recolección de firmas cuándo culmina? Culmina el 31 de julio de 2023 al mediodía. Se empezó un lunes, terminó un lunes, son 50 semanas exactas que tienen para recoger las firmas. En comparación a las elecciones anteriores, es mi percepción, ¿ha habido más interés de candidatos a libre postulación que en otros periodos o cuando se dio inicio? Sí, las elecciones pasadas aproximadamente participaron 1.300. Para esta oportunidad están participando presentaron documentación casi 1.700 personas. ¿Hay una mayor aceptación también en la población a los candidatos de libre postulación y no simplemente registrados en partidos políticos? Lo que ocurre es que también esta vez se puede documentar los avances. En las elecciones pasadas era ya casi a lo último que realmente se conocían verdaderamente las cifras. Ahora sí hemos hecho un sistema, tenemos unas publicaciones todos los lunes que permite conocer
cómo va cada precandidato con su firma. Hasta la fecha, ¿cuántos candidatos a la presidencia por libre postulación tenemos? 32. 32. ¿En las elecciones anteriores? En las elecciones anteriores eran más o menos 30. 32. De estos 32 pasan quienes obtengan mayor cantidad de votos. ¿Cuántos serían? Para todos los cargos y en cada circunscripción solamente van a pasar los que hayan alcanzado el mínimo, que es el 2% de las elecciones, de los votos obtenidos en las elecciones anteriores. Y de estos, si hay más de 3, los 3 que más firmas hayan recogido. O sea, serían 3 candidatos de libre postulación los que estarían participando entonces en el proceso electoral, más los que corresponden a los partidos políticos. Exactamente. Lo interesante sobre todo porque al parecer también la población o el votante también está viendo otra opción diferente para poder elegir sus candidatos al momento de las elecciones, en este caso las de 2024. Un proceso que también se lleva registrado a través de la página del Tribunal Electoral, en donde se puede observar cómo va el avance también de la recolección de firmas. Exactamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos candidatos ya cumplieron la cantidad de firmas requeridas, pero ¿qué pasa si un candidato se siente seguro y abandona el proceso de recolección? Porque usted me menciona que hasta el 2023 o julio del 2023 tienen para recoger firmas. Bueno, eso ya pasó en las elecciones pasadas. Hay algunos que alcanzaron las cifras, se sintieron seguros y vinieron otros candidatos y superaron la cantidad que él tenía y quedaron por fuera. Entonces, hasta el 23 de julio del otro año es que se define. Y 23 de julio es la recolección hasta el mediodía, y voy a explicar esto, porque ese día también nosotros tenemos que hacer la publicación ya final de la cantidad de firmas que quiere cada precandidato. Entonces, por eso se va a hacer la recolección ese 31 de julio hasta el mediodía. ¿Cuándo se anuncia a los candidatos que han quedado ya para participar en la contienda electoral? Ese mismo 31 de julio nosotros vamos a hacer una publicación, ahí van a aparecer las firmas de todos y se va a remarcar aquellos 3 que hayan alcanzado. Bien, estamos en una era tecnológica, creo que el COVID también ha adelantado un poco el sistema de la tecnología en nuestro país y creo que nos ha contagiado a todos, mayormente, pues a áreas de difícil acceso también que desconocían un poco sobre el tema de la tecnología y creo que el COVID ha hecho, aparte del trabajo que todos desconocemos, que son las pérdidas económicas, todo lo demás, que ha quedado algo bueno del COVID-19 ha sido el avance de la tecnología, pero también el Tribunal Electoral se ha innovado y ha mejorado un poco el sistema de la recolección de firmas para crear un poco mayor la transparencia. ¿Con qué cuenta en tecnología? Bueno, empezamos por aclarar que muchos de estos sistemas que se están usando se usaron anteriormente. ¿Qué sucedió el año de la pandemia? En el año 2020 hubo que suspender las inscripciones en partidos políticos. Había que garantizar una serie de medidas de bioseguridad, entonces donde se crean una serie de sistemas tecnológicos para que las personas pudieran ejercer su derecho político de seguir inscribiéndose en los partidos, pero sin afectar su salud o ponerla en riesgo. Entonces se crean los sistemas como las videollamadas, que son la persona entra al tribunal contigo, es atendido por un funcionario del tribunal electoral a distancia, trae una videollamada y hace su trámite. Otro método fueron los kioscos. Estos están ubicados en diferentes plazas, en diferentes centros comerciales, supermercados. La persona va, pone su huella y escoge el trámite que desea hacer. Está lo que se llama el app de activistas, que también es un trámite que se puede hacer a 2 metros de distancia. El aparato reconoce biométricamente a la persona y luego se graba un video en que la persona deja su consentimiento de que quiere apoyar esas inscripciones. Todos estos métodos entonces vinieron y se usaron ahora para lo que es la libre postulación. ¿Esto ha facilitado un poco también ese proceso de recolección de firmas? Por supuesto, Y se porque mantendrá, ¿no? antes tenían que llenar unos libros y lo presentaban al final. Muchas veces aparecían personas que ya habían ya apoyado con En su la firma. depuración que se mencionaba, ¿no? Exacto. Tecnológicamente, automáticamente sale. Si la persona tiene un impedimento, por ejemplo, si fue acusada por un delito electoral, no puede firmar porque tiene sus derechos suspendidos. Si la persona ya apoyó a otro candidato o al mismo precandidato, también sale. Toda esa información automáticamente por tecnología. Los únicos lugares, obviamente, donde no hay conectividad, entonces sí tienen que usar estos libros que están acá. Que fue el que se utilizó en las elecciones anteriores. Muy similar. Es similar, aquí hay una diferencia porque antes esto se lo llevaba el precandidato y lo entregaba a sus activistas. Estos libros de lugares donde no hay conectividad sí va a estar el registrador del Tribunal Electoral.
para garantizar que no sucedan muchas cosas que ocurrían anteriormente. Sí, tomando un poco el ejemplo de las elecciones anteriores, muchos candidatos de libre postulación mencionaba, yo entregué 100.000 firmas, pero me quitaron 40.000. Pero era porque, Esto ya ¿cómo digo? Se va a eliminar un poco en esta ocasión con el sistema tecnológico porque ya prácticamente él me está avisando si puede o no entrar esa firma. muy importante la pregunta que haces. Primero, el sistema tecnológicamente automáticamente rechaza la firma. Sí queda un registro de eso, pero acá en la base de datos del tribunal, que nos permite que si hay un reclamo, yo pueda revisar eso que tú estás señalando, por qué se rechazó, a qué se debe, y se puede investigar. A veces hay confusiones porque los precandidatos dicen, no, pero es que yo tengo un papel que dice que llevo tantas firmas recogidas en oficina, tantas firmas recogidas con el app. Ok, eso sí se le está dando una numeración, simplemente no se te va a contabilizar como firmas válidas. Entonces, ahora sí tienes la certeza que automáticamente ya el sistema dice por qué está rechazada. No que muchas veces venían, presentaban como 100.000 firmas, pero entonces resulta que incluso nos aparecían personas difuntas. Entonces tuvimos que investigar si era que la persona estaba todavía viva al momento de la firma, murió después o estaba todavía difunta. Y hubieron muchos casos que llegaron también a la fiscalía de por qué aparecían firmas de personas difuntas. Entonces todo esto con la tecnología se evita. Y en el caso de los libros, como vaya un funcionario del Tribunal Electoral está dando fe de todo lo que está pasando, también puede tener sus rebajas porque cuando van a estos lugares sin conectividad, luego tiene que venir este funcionario, bajar a la oficina e ingresar esta información y obviamente sí pueden aparecer casos de personas que estén impedidas por un delito electoral, que ya hayan firmado anteriormente y demás. Realmente beneficia tanto al Tribunal Electoral para la transparencia y también le da un poco de credibilidad al candidato porque si tengo X reclamo, ustedes tienen el documento que certifica por qué esa firma no fue y no se sienta la duda que quizás muchos querían mencionar en las elecciones anteriores de que, bueno, yo entregué tanto, me rechazaron tanto y así no puedo ganar y, bueno, tantas cosas que se dieron. Creo que en esta ocasión será más transparente. En cuanto al sistema que se está utilizando, cada precandidato debe contar con un celular con una app creada por el Tribunal Electoral para esta recolección. Aclaramos esto, eso no es obligatorio. Son 5 métodos de recolección de firmas. Uno, como hablamos hace un momento, las videollamadas. Otro, el kiosco. Otro, el app de activistas. Otro es ir a las oficinas, ya sean las regionales o las distritales. De hecho, en este caso, se hizo un decreto para permitir que ahora las regionales, decreto 44/2022, puedan también recibir estas firmas los fines de semana para darle todavía más facilidades a los precandidatos. Y el último, entonces, sería la recolecta física cuando no hay lugares de conectividad. El candidato puede escoger. Hay candidatos que dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en la videollamada, no voy a usar los otros, lo pueden usar. El lado de activistas sí tienes que pagar un precio de 36, pero volvemos, no es obligatorio. Tú puedes perfectamente omitir el uso de esta herramienta. De hecho, hay partidos que omitieron totalmente ese uso y obtuvieron más o menos como 60.000 firmas en cuestión de 2-3 meses, o sea que tampoco es obligatorio. Pero usted tiene la opción de utilizar el sistema que mantiene actualmente el Tribunal Electoral. ¿Qué pasa con candidatos, por ejemplo, que sean servidores públicos y tienen que hacer sus recolecciones después de las 4 de la tarde, un ejemplo? ¿El sistema le permite ingresar esas firmas en el transcurso de la tarde? Sabemos que las oficinas cierran a las 4 o 5 de la tarde. Sí, importante la pregunta. El sistema de recolección de firmas a través de la videollamada cierra a las 10 de la noche, así que perfectamente lo pueden hacer fuera o posterior a su horario de trabajo. Tiene un horario que se extiende fuera del Exacto, horario de hasta las oficina, 10 de la así que noche. no hay excusa para continuar el proceso de recolección. ¿Qué otra innovación cuenta el Tribunal Electoral para este proceso de recolección de firmas para los candidatos de libre postulación? También, ¿O le facilita? ok, los precandidatos también tienen un portal donde pueden ir revisando cómo van sus firmas a diario. Este portal se actualiza 2 veces al día. También hay una página web también que es abierta, que solamente tiene cifras, y también pueden ir viendo sus avances. Hablemos un poco sobre el app que cuenta, o el El app de sistema, activistas. exactamente, para que se tenga una idea. Mayormente las personas quizás muchos desconocen mucha información o esta tecnología. Cuando llega el candidato a su casa y le muestra, pues realmente se sienten un poco reacios porque quizás las innovaciones causan ese tipo de molestias.
Bueno, en el caso del app de activistas, eso se usa un celular que tiene que tener unos parámetros ya establecidos previamente en el decreto. Y ese app solamente lo pueden usar para recolección, no lo pueden usar para más nada. Eso quedan 3 iconos. Uno es donde ingresas, que es el mismo software. Uno es el speed test, porque muchas veces les sucede a ellos que están usándolo, pero se baja la intensidad del internet y eso causa afecciones. Entonces te permite revisar si tu internet está lo suficientemente Fuerte. fuerte para poder seguir haciendo el proceso. Y el otro es el setting, que te permite obviamente ver lo del Wi-Fi y demás. Entonces, la persona entra con la cédula activista. Este activista ya tiene que estar previamente capacitado, tiene que tener un carnet y se le entrega entonces después una contraseña, y el cual tiene que también probar que conoce el sistema para que no se den ciertas situaciones. Incluso aprovechando de situaciones que se dieron previamente, lo que se hizo fue que dentro del decreto también se propuso o establece cómo atender a una persona que sufre algún tipo de discapacidad. Así que tiene todas estas ventajas. Eso sí, tiene un costo de $36. Tiene que pagarlo al Banco El General. candidato tiene que pagarlo antes de iniciar con Sí, utilizar el sistema. tiene que pagarlo, aunque también el decreto 33 permite que puedas usar dispositivos de otros precandidatos. Eso sí, el activista es exclusivo de un precandidato, pero el dispositivo sí puede ser compartido. Porque Sí. tiene una clave, cada candidato tiene una clave que le permite el ingreso. Cada activista, Y el lo identifica, activista, tiene una clave, y ese activista, cuando ingresa en el sistema, se ingresa con un precandidato. Todo lo que haga ese activista automáticamente va y se registra al precandidato. O sea que hay una inmediatez en cuanto a la información. O sea que un precandidato puede tener 7, 8 o 10 o la cantidad de activistas que tenga recogiendo firmas, pero al final todo se va a enmarcar a los números que él mantiene. Exacto. Bien, interesante, y sobre todo no en temas de seguridad, porque quizás muchas personas sienten el temor cuando alguien llega a sus hogares y toca puerta, saber si realmente esa persona es quien dice ser y que muestre la credencial o algo que le diga, bueno, realmente soy candidato y estoy en el proceso, precandidato y estoy en el proceso de recolección de firmas, ¿no? Que le garantiza también la seguridad a las personas en sus hogares. Ok, y ojo con esto, y esto lo establece perfectamente el decreto. Lo voy a leer, eso que acabas de mencionar. No es que las personas tocan a su puerta y tienen que abrirle, porque te dice lugares en que está prohibido recoger firmas, y te dice en todo inmueble de propiedad particular sin la previa autorización escrita de sus propietarios. O sea que si el dueño dice no, aquí no hay recolección de firmas, no lo pueden obligar. Y bueno, y aprovecho, otros lugares en que está prohibida las oficinas públicas que los mencionaste, excepto el Tribunal Electoral, los centros de cultos religiosos. Eso fueron muchas consultas que se hicieron en las elecciones pasadas, entonces ya se puso textual. Ni bares, ni cantinas, ni lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Porque eso es otra cosa que se hizo al momento de reglamentar. Se recogieron todas las consultas, se revisaron lo que pasó en las elecciones pasadas y se fueron incluidos primero en el Código Electoral y después se terminaron completando con el decreto. ¿Compra de votos o compra de firmas? ¿Qué pasa si un candidato está ofreciendo dinero para poder hacer el total de firmas, pero está pagando por ellas? Puede poner la denuncia a la Fiscalía General Electoral, porque no se puede pagar por las firmas. Las personas tienen la libertad entonces de poner la denuncia con las evidencias correspondientes de que se están realizando. La evidencia y la información que tenga, entonces la Fiscalía General Electoral corresponde hacer las respectivas investigaciones. Importante también conocer que puedo apoyar con las firmas a diferentes precandidatos en mi circunscripción. O sea, a uno para presidente, a uno para el diputado o la lista, uno alcalde, uno representante. Lo que no puedo hacer es ya firmar a un precandidato de presidente y le voy a firmar a otro. No, incluso puede tener eso una multa. Entonces hay que tener, ¿verdad?, cuidado con esa aspecto. Si una persona nota alguna irregularidad en este proceso, ¿dónde puede presentar su denuncia? Creo que lo menciono ya, pero más específicamente un ciudadano normal pues detecta que se está dando ese tipo de irregularidad. Ahí depende de la situación. Si tenemos un correo librepostulacion@tribunalectoral.gov.pa, donde recibimos consultas. Sin embargo, también si quieres denunciar una situación de propaganda indebida, lo puedes hacer a través de denunciaveda@tribunal-electoral.gov.pa. Tenemos muy pocos casos realmente de denuncias. Realmente los precandidatos sí están manejándose porque ellos tienen
unas normas de lo que pueden hacer en este momento. O sea, ellos tienen dos fases, ¿verdad? Una fase inicial donde pueden hacer sus recolecciones, pero también se les va a dar un periodo de 60 días, al igual que se hizo que se está haciendo con los partidos, esto más que todo por un fallo de la Corte, donde ellos entonces sí van a poder pagar por propaganda. En estos momentos no lo pueden hacer. Estamos en la fase que no se puede hacer ese tipo de No propaganda. puedes pagar por propaganda, ni siquiera en redes. Y en redes, una pregunta mucho que hacen, las redes gratuitamente se pueden usar, pero no puedes en estos momentos pagar pautas ni publicidad en redes sociales. Un candidato puede, o un precandidato puede hacer su propaganda a través de su Instagram, un ejemplo particular de uso personal, ahí puede hacer su publicación, más no en uno donde ya se pague un anuncio, por ejemplo, se usa mucho el YouTube para hacer publicidad. No puedes pagarlo. No se puede y ni pagar. siquiera tu personal, porque tú puedes tener un Instagram personal y tú simplemente aprietas donde dice publicidad y lo pagas y ni el tuyo ni el de ninguna otra persona. ¿Qué pasa si un candidato lo está haciendo? ¿Un precandidato? Primero, el Tribunal Electoral tiene un sistema de monitoreo de las redes sociales y entonces si lo detecta, lo puede pasar a investigación. Y dos, puede otro precandidato o un ciudadano o la Fiscalía General Electoral interponer una denuncia porque estás haciendo uso o pago de redes sociales que en este momento está perdiendo. En ese momento, si se le abre una investigación, ya no puede correr. No, no se le impide correr. Lo que le va a pasar es que se le va a aplicar una multa. ¿De cuánto? La mínima, antes era 50, ahora aumentó, creo que a $500. La mínima. Bueno, realmente son algunas de las innovaciones también y los cambios que ha hecho el Tribunal Electoral para este proceso electoral del 2024. Y sobre todo, ¿no?, el tema del uso de la tecnología. ¿Qué otras? Bueno, se dieron algunas quejas al principio cuando inició, algunos candidatos hablaban o precandidatos hablaban de que había un detalle que ellos no entendían muy bien qué estaba pasando. Si nos podía explicar, mayormente creo que era con el tema de la tecnología. Ok, esto era cuando entraban al tribunal contigo, además de tomarte una selfie para identificarte, también estaba pidiendo prueba de vida. Prueba de vida es mira para un lado, mira para el otro, cierra los ojos, ríete. Entonces a la gente se le complicó ese tema de la prueba de vida y nos dimos cuenta, entonces lo que hicimos fue que al final eliminamos la prueba de vida y ya entonces tu prueba de vida es directamente cuando te entrevistas con el funcionario. Y ya entonces eso hizo el proceso más rápido. Hasta ayer ya casi se llevaban 400.000 firmas recogidas, o sea que ha sido mucho más fácil y mucho más efectivo la recolección de firmas. ¿Quejas que se han recibido aparte de eso solamente fue en ese momento? Algunos también el tema de las huellas. Sucede que cuando tú vas a entrar al kiosco, el kiosco no tiene todas las huellas registradas, pero te indica cuáles son tus manos, tus dedos que puedes usar para identificarte. Entonces, si usas un dedo que no está en la pantalla, pues no te va a funcionar. A veces también las personas tienen muchos problemas porque usan mucho alcohol. La gente que usa mucho cloro o detergente, la huella se va perdiendo. Entonces tiene que usar otro tipo de método, la videollamada en ese caso, para poder ingresar. En esta ocasión hemos visto muchos precandidatos que han migrado de partidos políticos a ser de libre postulación. ¿Se los permite el sistema? No lo prohíbe, y al no prohibirlo, pues sí, ya hay varios de los precandidatos, creo que más o menos como el tercio, están inscritos en un partido político. Igualmente, por el lado de la recolección de firmas, más o menos el 60% de las personas que han apoyado en firmas están inscritos en un partido político. Bien interesante. ¿Qué más nos podrías agregar en cuanto a este proceso de recolección de libre postulación, en cuanto a los cambios que ha hecho el Tribunal Electoral en comparación a las elecciones pasadas? Bien, ahora tienen muchos otros métodos de recolección de firmas. Están los kioscos, está la videollamada, está el app de activistas, que ya dijimos no es obligatorio. Todo esto se maneja también bajo las normas de protección de datos. Esta información no puede ser divulgada y obviamente quien tenga acceso a esa información y la divulgue incluso puede llegar a entrar a un tema de delito electoral informático, que es parte de las nuevas normas del Código Electoral. Usted mencionó hace un momento dónde no se puede recolectar firmas, muy interesante. ¿Qué otros impedimentos tienen los precandidatos
que deben evitar en este proceso en el que estamos actualmente? Aparte también de la publicidad. Aparte de la publicidad, ellos también tienen cierta información privilegiada que ellos manejan, ellos no la pueden divulgar. También entran en todo este tema de protección de datos. Tienen que, en el caso de cuando hacen recolectas, se tienen que preocupar por la limpieza y la recaudación. De fondo tienen también que respetar la voluntad del ciudadano. Si un ciudadano dice, no quiero firmar, no quiere firmar, no lo puedes obligar. También estos sistemas se están usando cuando las personas, y esto no estaba en las elecciones pasadas, las renuncias a las firmas. Yo puedo renunciar a la firma. Puedo renunciar a la firma, lo puedo hacer a través de los kioscos, puedo usar las videollamadas también, o en las oficinas del Tribunal Electoral. Bien, amigos televidentes, recolección de firma de candidato de libre postulación, el tema que estamos tratando hoy a profundidad. Conversamos con Magda Ceballos, jefa del Departamento de Partidos Políticos y Libre Postulación del Tribunal Electoral, dando detalles cómo avanza este proceso de recolección de firmas. Son diferentes fases, estamos en la primera de ellas y nos está explicando también cómo está funcionando el sistema electrónico con el que cuenta actualmente el Tribunal Electoral para este proceso de recolección de firmas de los candidatos de libre postulación. Vamos a hacer una breve pausa, en breve regresamos tratando este tema con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Magda Ceballos. De vuelta con ustedes, amigos televidentes, con más de a profundidad. Recuerden que el tema que estamos tratando en el día de hoy es recolección de firmas de candidatos de libre postulación. Continuamos conversando con Magda Ceballos, jefa del Departamento de Partidos Políticos y de Libre Postulación del Tribunal Electoral. Realmente, pues estamos tratando este punto tan interesante como es la recolección de firmas por parte de los candidatos de libre postulación, periodo que vence en julio del 2023. Todavía queda, bueno, prácticamente buen par de meses para este proceso, pero vamos a conocer un poco más en cuanto a cuáles son las normas que rigen al candidato de libre postulación. Usted me hablaba de la paridad de género, que es requisito que cada candidato, si es hombre, tenga una mujer de suplente y si es mujer, que sea lo contrario. Sea lo contrario. Sí. ¿Qué buscamos con este sentido? Aumentar ¿Y cómo se incluye, no? Ok, aumentar mayormente la participación. Entonces, hasta del 1 de junio al 31 de julio podía presentarse él solo o con su suplente. La mayoría lo hizo solo, pero ellos todavía pueden presentarse su suplente hasta el 31 de julio del 2023, pero tiene que ser de sexo contrario, si no puede ser impugnado. De hecho, una vez llegue el 31 de julio y se haga esta publicación, entramos también en una etapa en que ellos tienen que presentar su informe. Si no presentan ese informe, el cuarto lugar asumiría entonces la tercera posición. O sea que tienen una serie de requisitos que cumplir y seguir al pie de la letra, si no pierde la candidatura. Pierde la candidatura y empezamos también una fase de impugnación. Hablemos también del financiamiento. ¿Hay financiamiento público? ¿Hay financiamiento privado? ¿Cómo será? Sí. ¿O en qué proceso, en qué fase se da? Ok, bien. Ahora mismo ellos están en una etapa de financiamiento privado. ¿Qué significa financiamiento privado? O recoges porque un tercero te está dando donaciones o porque el mismo precandidato está colocando dinero. Y ojo con estas donaciones porque hay muchas prohibiciones. No puedes venir del extranjero, por ejemplo, no pueden donar personas que hayan sido condenadas por delitos de tal ilegal, por drogas. Nada de estas personas pueden donar. Personas que sean concesionarios de servicios del Estado tampoco pueden hacer donaciones. ¿Cómo lo debe demostrar? ¿Cómo yo debo demostrar quién me está dando mi fondo o mi financiamiento, por ejemplo? ¿Tengo que ser transparente en eso también? Bien, el tema del financiamiento público está acompañado, todos tienen que presentar el informe de ingresos y gastos. Sin embargo, aquellos que están postulándose por una circunscripción donde haya más de 10.000 electores, en este caso presidente, todos los diputados, casi todas las alcaldías de representantes de corregimiento, que son 701, solamente 70 más o menos son los que tienen más allá de 10.000 y sí tienen que entonces que contar con un contador. En el caso del candidato presidencial, además del contador, tiene que tener un tesorero. Próximamente ya el mes de octubre se deben comenzar a subir
los informes que tienen que presentar sus tesoreros, porque ellos sí lo tienen que hacer mensualmente, a diferencia del contador y de los otros cargos que ya lo hacen ya en la etapa final. El financiamiento privado, cómo debe demostrar que el financiamiento viene de una persona potable, una persona que pueda aportar y que al final pues no provengan fondos ilícitos, que es lo que no sé. Mira, importante esa pregunta. Ellos tienen que usar unos formularios que se les está proporcionando y tienen que llenar toda información. Esa información, después que ellos la entregan, va a subirse a la página web. ¿Esto qué significa? Que la ciudadanía va a poder revisar en qué gastaron, quiénes fueron sus donantes, en qué información está proporcionando, qué información siente que no proporcionaron y va a ser bajo la vista del ojo público. De hecho, esto ya pasó en las elecciones pasadas. No siento que de repente no hubo mucha interés en verlo, pero esperemos que esta vez sí la ciudadanía se muestre más, sí, con mayor interés de ver dónde están invirtiendo estos precandidatos el dinero. De hecho, esos informes de ingresos y gastos se revisaron al momento de la redacción del decreto para entonces determinar qué actividades se podrían permitir en esta etapa. Entonces, por eso en esta etapa se les permite, por ejemplo, presentar la tarjeta de presentación, hacer un brochure con su hoja de vida, su propuesta política. Se les permite también gorras y suéteres para sus activistas y su personal de apoyo. Ojo, porque si ya yo divulgo ampliamente los suéteres y las gorras fuera de mis activistas, fuera del personal de apoyo, ya yo estoy entrando en temas de propaganda, porque estoy entrando en artículos promocionales. Sí, me quedo nuevamente en el tema del financiamiento privado que en este momento lo pueden obtener para el proceso de recolección. Ese financiamiento privado, yo tengo que ir armando un libro que tengo que entregar al final de este proceso que termina en julio. Sí, tienes que ir recogiendo toda la información para entonces en julio. Todos los gastos detallados. Todos los gastos detallados. Hay un tope de gastos. Hay un tope de gastos. Esto fue otro cambio. El tope es el tercio de lo que puedes usar en las elecciones generales. Por ejemplo, los candidatos presidenciales tienen un tope para las elecciones generales de 10 millones. Acá el tercio es 3.333.333.33. Ese es el tope que puedes usar, incluyendo tanto la etapa donde no puedes usar propaganda como la etapa de propaganda. Ese es el tope para presidentes. En el caso del diputado, son 300.000 para las elecciones generales y entonces en esta etapa tienen un tope de 100.000. Y el cargo de alcalde, representante de corregimiento, en este caso no hubo postulación de concejal a libre postulación. Va a depender de la cantidad de electores que hay. Entonces ese es un tope más calculado. Se hizo ya un boletín en que se publicó los topes de gastos, de ingresos y gastos que ellos tienen. Cada cargo de elección popular entonces en este proceso tiene un tope de gasto que no pueden extenderse. ¿Qué pasa si una persona se extiende? ¿Será sancionado? ¿Será investigado? ¿Qué pasará? Si incluso presentas una información tardía, también tienes una sanción. El exceso de ingresos y gastos es una causal de impugnación, o sea que puedes perder la candidatura si te impugnan y se demuestra que tienes un exceso de ingresos y gastos. O sea que tienen que ser anuentes con los tiempos, con los gastos, tienen que ser exactos, no pueden excederse. Hablemos un poco también sobre parte de la campaña. Estamos ahora mismo en etapa de precampaña, que es lo que define el 245 del Código Electoral. Precampaña es la recolección de firmas para lo de libre postulación y es el tema de campañas dentro de las elecciones internas de los partidos. Luego viene el tema de campañas. Ahí ellos van a tener tanto los de partidos políticos como de libre postulación 90 días. Esto se amplió, antes era 60, se amplió a 90 días para que puedan hacer sus campañas, que más o menos va entre de febrero a los primeros días de mayo, hasta el 2 de mayo del 2024, el mismo año de las elecciones. También se les va a dar, por código electoral, con CERTEVE, se les va a dar unos espacios para que tanto los precandidatos de los candidatos, ya somos candidatos de partidos como de libre postulación, tengan un espacio en que puedan promover sus ideas y sus propuestas. Sí, ya se ha hecho en elecciones anteriores en donde ellos de manera gratuita se les cede ese espacio tanto a partidos políticos, candidatos de libre postulación,
para que puedan dar a conocer sus propuestas de campaña. ¿Cómo se financia en este momento el precandidato? Porque quizás muchos mencionan de que ellos, como ser candidato de libre postulación, tienen una desventaja en comparación a un partido político organizado. ¿Cómo se distribuye en este momento ya, cuando pasas a ser candidato, esos fondos para que pueda hacer campaña? ¿Y Ok, quién se los otorga? muy bien. Aquellos que queden entre los tres, ¿verdad? Puede ser tres, puede ser menos, depende si alcanzaron la cifra y hay circunscripciones donde presentaron menos de tres candidatos, obviamente ahí no va a haber tres. Ellos se les toma en consideración la cantidad que adquirieron, la cantidad de firmas. Entonces, hay un financiamiento público que va a depender de los ingresos de este año. Y entonces 50% es financiamiento postelectoral, o sea, después de las elecciones, que también va a recibir los de libre postulación. Y hay un financiamiento preelectoral. Este preelectoral se divide 7% para los candidatos de libre postulación y un 93% de los partidos. Entonces, dependiendo de los candidatos presidenciales se le da de todo este 7%, las dos terceras partes y una tercera parte para el resto de los cargos, pero va a depender la cantidad de firmas. Las elecciones pasadas le tocó aproximadamente como $1.40 por firma a cada candidato Este dinero se utiliza entonces para para el campaña, proceso de campaña. para el proceso de campaña. O sea que un candidato que, vamos a hablar pues, de legisladores, un diputado, ¿verdad? Recolectó 100.000 firmas en este proceso. Sería un Balboa con... Si usamos la misma tasa que le tocó la vez anterior, puede que le toque ahora más porque ahora se duplicó lo que había en las elecciones pasadas. Cuando se hizo las reformas, el tribunal propuso 15% porque se hizo un análisis de la participación de la oferta electoral de ellos y se hizo también un análisis de la cantidad de votos que ellos recogieron. Era 15%, entonces se propuso 15%. O sea, obviamente que esto es un proceso que pasa por la Comisión de Reformas Electorales, por la Asamblea y demás, y quedó en 7%. O sea, acá mismo va a tener el doble. Las elecciones pasaron a 3.5%. ¿Qué más incluye en estas reformas que se hizo y que beneficia o apoya también al candidato de libre postulación? Ellos también van a tener acceso, obviamente ya los últimos, que ya son los que ya van, digamos así, a la boleta, van a tener también beneficios en cuanto al pago de la electricidad y en cuanto a usar gratis lo que es la línea telefónica, una línea telefónica en la sede. Bien, continuamos conversando sobre la recolección de firmas de candidatos de libre postulación para las próximas elecciones del 2024. Conversamos con Magda Ceballo, jefa del Departamento de Partidos Políticos y de Libre Postulación del Tribunal Electoral, y las modificaciones que se han hecho también, ¿no?, en este tema de candidatos de libre postulación. Y como hemos mencionado, pues es un tema que en este proceso ha acaparado más la atención porque hay más postulados que en el proceso electoral pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay credibilidad para estos candidatos. Bueno, mira, la circunscripción que más ofertas presentaron en el libre postulación fue el 8-4. Eran 47 entre las listas y los pendientes. Y eso y lo aclaro. Cuando es un circuito plurinominal, podía presentar la documentación una persona, dos personas, tres personas, dependiendo, tenían un límite. En el caso de San Miguelito tenía un límite de 7, pero podía presentar una o presentar dos en la lista o tres en la lista, 4, 5, 6, 7. Entonces, por eso te digo que, entonces, el segundo justamente fue San Miguelito, que fueron más o menos 32, 33 que se presentaron. Entonces, de alguna 8-4 es anteriormente 8-8. Y ese fue otro tema que nos afectó un poco. Los cambios en las nomenclaturas de los circuitos. Porque tenemos que hubo los circuitos de Panamá y los circuitos de Panamá Este recibieron una nueva nomenclatura. Y parte de lo que nos pasaba muchas veces que la persona entraba, por ejemplo, al kiosco y decía, yo quiero apoyar a este candidato y no está aquí. ¿Qué pasa? El kiosco, cuando tú metes tu cédula, te va a traer los precandidatos que puedes firmar, pero los de otras circunscripciones no te van a aparecer. Y eso también nos ocurrió en esta etapa. Entonces, el kiosco nada más te aparecen las personas que tú puedes apoyar.
Ahora que hablas del tema. Ahora que habla el tema del kiosco, sí, esta información se mantiene en tiempo real a través del sistema. Por ejemplo, un votante o alguien me quiere apoyar con la firma, pero resulta que yo desconozco realmente si pertenece a mi circuito o no. Lleno los datos y ahí mismo se da el rebote de por qué no puede. El sistema lo rechaza en ese momento, El porque sistema te pertenece a marca. otro circuito. Ok, Estamos hablando en el caso de diputados. bien. Asimismo, como pasa en el kiosco, ¿verdad? También pasa en en las videollamadas. Al funcionario nada más le va a aparecer los nombres de los precandidatos que pueden apoyar. Entonces, si tú quieres apoyar a un precandidato, al funcionario no le va a aparecer el nombre de otro precandidato que no sea del área donde la persona puede apoyar. Ok, ya con el registro de la persona, el Con la número de cédula. cédula, se Exacto. ve de que, bueno, este no me puede apoyar porque no pertenece a mi circuito, pertenece a otro. O sea, nada más aparecen los nombres de los precandidatos de tú, con tu Exacto. cédula, busca, ok, esta persona reside aquí, estos son los nombres de los precandidatos que puedo apoyar. Por ahí no le va a aparecer el nombre de otras circunscripciones. Bien, muy interesante, sobre todo cómo avanza el proceso. Hasta el momento no hay quejas por los candidatos, ya se ha solucionado el tema, avanza ya un 100% el proceso. Bueno, sí, a veces se dan algunas situaciones con los kioscos, aprovechando el espacio. Entonces, lo que sugerimos a los precandidatos, porque a veces dicen, no, pero es que no me están dando lo suficiente espacio dentro del supermercado, entonces ya se estaba conversando, porque si bien el kiosco sí se ha utilizado en las inscripciones de partidos, en las iniciativas ciudadanas, aquí tuvo como mucho más utilización. Entonces, sí se invita a los precandidatos que de alguna manera sientan que hay una situación, pueden acercarse a la regional respectiva donde está ubicado el kiosco y entonces ellos atienden esas quejas de ellos. Eso es también importante que lo tomen en cuenta. Por ley hay regulaciones que se mantienen a través de la Constitución en cuanto a los requisitos que debe de tener un candidato para la presidencia de la República, así debemos refrescarnos un poco que no cualquiera puede Presentarse. presentar esta propuesta. Sí nos gustaría que nos refrescara en Déjame cuanto a este tema buscarlo. porque hay requisitos establecidos por la Constitución en la cual tiene ya las claves y las bases para que el candidato tenga o precandidato tenga un perfil para poder ser presidente de la República, como lo es también para diputado, como lo es también para alcalde y también representantes. Cada uno debe cumplir con un perfil que ya está establecido, está Me establecido gustaría, en el Código Electoral y establecido también en en la la Constitución, y se recoge luego en el Código Electoral, prefiero leerlo directo. Y dice, los candidatos a presidente y vicepresidente ser panameño por nacimiento, diferencia de otros cargos más adelante que puede ser naturalizado. Por acá, nacimiento. Haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la elección. Esto hubo casos que se dieron de precandidatos a la presidencia que no tenían 35 años todavía, pero para la fecha de elección sí tienen los 35, se les Tengo permitió. 34 años en este proceso de recolección, pero para el 1 de mayo de 2024, o vamos a ver, tengo 33 en este proceso. El 1 de mayo del 34 ya yo cumplí un día antes, 2 días antes, mis 35 años, puedo correr. Puede correr. Lo mismo va a pasar en las primarias. No haber sido condenado por delito de 5 años o más. ¿Qué tipo de delito? Cualquier tipo Bueno, de eso delito. de cualquier tipo de delito. Cualquier tipo de delito. Cualquiera donde te hayan condenado a más de 5 años ya no puedes hacer, y esto es un tema también que creo que hay grupos intentando llevarlo incluso a la Corte Interamericana, porque donde más nunca, o sea, si a los 18 años te metieron una pena de prisión de 16 años, tú más nunca vas a poder correr, según las normas actuales, a ningún cargo de elección popular. No, hay unos impedimentos en el artículo 192 y 193 de la Constitución, que es básicamente que si ya fuiste presidente no puedes volver a repetir, eso está acá también, y no va a estar comprometido entre las inhabilidades del artículo 33. ¿Qué ocurre? Aquellas personas que ocupaban cargos de ministros, directores generales, hay una lista ahí mencionada, ellos no podían postularse o tenían que haber renunciado al momento de presentar su documentación para precandidato. En el caso de los diputados, además lo que mencioné antes, diferencias, sí puedes estar naturalizado. Naturalizado quiere decir yo soy un extranjero, vengo a Panamá, hice todos mis papeles para adquirir la ciudadanía panameña, porque realmente lo que quiero es la ciudadanía, y tengo más de 15 años que ocurrió eso, puedo correr a diputado, y ya de 35 baja entonces a 21 años. En el caso entonces de los suplentes, la naturalización puede ser por lo menos por 10 años,
y la edad, en el caso de representantes y de alcaldes, es 18 años. Mayoría de edad. ¿Qué pasa con los candidatos? Ya hablamos de los que están inscritos en partidos políticos y quieren correr por libre postulación, o logran la candidatura por libre postulación, pero también son o pueden ser nominados por parte del partido. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Pueden correr por los dos? ¿O Vamos a o leerlo. puede ser nada más por la de libre postulación, porque Voy a- fue la que ya hiciste el Voy a proceso? leerlo textual. Casos así yo prefiero leerlo. Dice, una vez estén en firme las postulaciones de una nómina por libre postulación en una circunscripción uninominal, que quiere decir, aquí la norma te está diciendo que los circuitos plurinominales, no. Dicha nómina puede ser postulada con su autorización por cualquier partido político siempre que expresamente lo permita su estatuto. ¿Qué significa? Que hay que revisar el estatuto de cada partido para ver qué dice. O sea, no es simplemente decir si la Junta Directiva del partido quiere o el Directorio Nacional quienes hacen estas alianzas, tiene El que estatuto permitirlo regido por el el estatuto del estatuto. partido. Ajá. Y es en el mes de octubre del año anterior a las elecciones, o sea, octubre del 2023. Por ejemplo, un candidato a partido X actualmente está recogiendo firmas para ser presidente por libre postulación, pero va a correr por la alcaldía en el partido. Ujú. ¿Se lo permite el sistema? Hay dos, o sea, dos temas. Dos candidaturas, pero do- una por el partido y la otra por libre Hay postulación. aquí dos temas. Uno, que dice tus estatutos. Si tus estatutos lo permite, está regulado que puedas correr por libre postulación. Y segundo, también está un tema de reservas. Cuando los partidos hacen primarias, ellos hacen reservas. Si tu partido hace reserva en ese espacio, ya no puedes correr. Sí, lo digo porque mayormente se da el caso entre diputados y representantes. Muchos corren por ambos cargos y de pronto sales por representante o sales por diputado y al final tienes que elegir uno de los dos. O sea, por tema de ley más es un tema de estatutos y es un tema de reserva de los partidos también. Que realmente haciendo un poco de docencia en cuanto a este tema electoral, calentando motores se podría decir, porque estamos en el primer paso de lo que serán las próximas elecciones del 2024. Sí nos gustaría escuchar sus recomendaciones ampliamente para los precandidatos, también para los votantes, porque también hay que educar un poco también al votante. Quizás muchos escuchamos tantas cosas en los medios, escuchamos tantas cosas de los candidatos o precandidatos, pero realmente hay que darle a conocer que cada votante también tiene su derecho, igual que de los precandidatos. Bueno, a los ciudadanos recordar que si ya apoyaste un precandidato de presidente, por ejemplo, no apoyas a otro porque te puedes buscar una multa, lo mismo para el resto de los cargos. Y aprovecho también a aclarar algo aquí que a veces ocurre, unas confusiones que están pasando. Cuando yo apoyo a una, o sea, las firmas, cuando son circuitos plurinominales, lo que te hablé que puede ser 1, 2, 3 personas. Supongamos un circuito ahí, 3 personas. Si yo apoyo con la firma de uno, tengo que entender que le estoy dando el apoyo a la firma. O sea, esto de le doy al tercero, pero no quiero el primero, y automáticamente es a la firma, es a la lista a la que estás apoyando. Nosotros estamos haciendo publicaciones todos los lunes, donde aparecen nombres del cabeza de lista y eso recoge las firmas de todos sus integrantes dentro de la lista. Estemos claros en eso. Sin embargo, sí hay unas publicaciones que se permite conocer uno a uno cuando está conociendo, pero al final el valor para determinar si vas a caer entre los 3 primeros es solamente la suma total. La suma total. A ver, otras preguntas que nos están haciendo algunos precandidatos es, bueno, pero entonces ya yo comencé, pero ahora yo me quiero unir a otro en una lista. Ya en estos momentos no se puede, eso sí está claro en el decreto. Ya la única manera que te pudieras unir es si no tiene un suplente y tú puedes ser ese suplente y tiene que ser sexo contrario, opuesto. No, y sobre todo, interesante el punto que usted acaba de mencionar en cuanto a este proceso y la multa de cuánto es para las personas, por ejemplo, que apoyaron una candidatura X y también quieren apoyar a otra persona. El votante tiene una... sí, lo mínimo es $1.000, de $1.000 a $2.000. Bien. Queremos darles las gracias por compartir esta información con nosotros y sobre todo, amigos televidentes, también aquí el llamado también a los votantes de que también pueden incurrir en delitos si usted hace lo que acaba de mencionar la licenciada, de que usted quiere apoyar a 2 candidatos a la presidencia, pues usted puede acarrear o se puede sancionar con una multa de 1.000 balboas. Así que evitemos todo esto y sigamos las normas tanto para los votantes como para los precandidatos en este proceso de recolección
de firma y que sobre todo, ¿no? Se busca la mayor transparencia posible por parte del Tribunal Electoral y sobre todo con el uso de la tecnología, con información tiempo real. Queremos agradecer como siempre a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones, a nuestra invitada de hoy también por compartir información con nosotros y a usted, amigo televidente, en sus hogares, muchas gracias por su sintonía y lo invitamos para que nos acompañe en nuestro próximo programa.